El tema del video que estás a punto de ver revela un secreto crucial en tu vida. Deberías verlo con atención, ya que podría producir cambios importantes en tu visión del mundo material. El contenido de este video no es una visión diferente o un pensamiento filosófico. Es una realidad probada por la ciencia hoy en día. El hombre es condicionado desde su nacimiento para pensar que el mundo donde vive es una realidad absolutamente material. Conforme crece, aumenta el efecto de este condicionamiento y construye su vida entera basándose en ese punto de vista. Sin embargo, los descubrimientos de la ciencia moderna revelan la enorme diferencia entre la realidad significativa y lo que es supuesto. Toda la información que recibimos de nuestro mundo exterior nos es transmitida por nuestros 5 sentidos. El mundo que conocemos consiste en lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestra nariz huele, nuestra lengua saborea y nuestras manos sienten. El hombre depende desde su nacimiento de estos 5 sentidos. Por ello conoce el mundo exterior solamente de la manera en la que sus 5 sentidos se lo presentan. La visión activa ocurre progresivamente. En el momento de la visión, partículas luminosas denominadas fotones viajan desde el objeto hasta el ojo y pasan por el cristalino, donde son refractadas y enfocadas hacia la retina en el fondo del ojo. Aquí los rayos luminosos son transformados en señales eléctricas y transmitidas por el sistema nervioso hasta el centro de la visión en la parte posterior del cerebro. El acto de ver ocurre en realidad en el centro de visión, en lo profundo del cerebro. Todas las imágenes que vemos en la vida y todos los sucesos que experimentamos son experimentados en realidad en este pequeño y oscuro lugar. Tanto el video que estás viendo ahora mismo como los paisajes sin fronteras cuando miras al horizonte se comprimen en realidad en este espacio de unos pocos centímetros. Ahora vamos a reconsiderar algunos conceptos cuidadosamente. Cuando decimos que vemos, en realidad vemos el efecto de los rayos alcanzando los ojos y nuestro cerebro en forma de señales eléctricas. Cuando decimos que vemos, observamos las señales eléctricas en nuestro cerebro. Además, hay otro aspecto a considerar. El cerebro está aislado de la luz y está en completa oscuridad. De esta manera, no es posible para el cerebro constatar la luz por sí mismo. Podemos explicar este interesante fenómeno con un ejemplo. Vamos a suponer que delante de nosotros hay una vela encendida y que vemos su luz. Durante el periodo en que vemos la luz de la vela, el interior del cráneo y el cerebro están en completa oscuridad. La luz de la vela nunca ilumina nuestro cerebro y el centro de visión. Sin embargo, vemos un mundo luminoso y colorido dentro de nuestro cerebro sin luz. Lo mismo se aplica al resto de nuestros sentidos.
oído, tacto, sabor y olfato, que son percibidos en el cerebro como señales eléctricas. De esta forma, a lo largo de la vida nuestro cerebro nunca se relaciona con la fuente original de materia existente fuera de nosotros, sino con una copia eléctrica de la misma formada dentro de nuestro cerebro. En este punto, podríamos pensar que estas copias son instancias de realidad material fuera de nosotros. Estos hechos físicos nos hacen llegar a una conclusión indiscutible. Todo aquello que vemos, oímos, tocamos y sentimos como materia, el mundo y el universo mismo son simples señales eléctricas en nuestro cerebro. Por ejemplo, vemos un pájaro en nuestro mundo exterior, pero en realidad no está en el mundo exterior, sino en nuestro cerebro. Las partículas de luz reflejadas por el pájaro alcanzan nuestro ojo y son convertidas en señales eléctricas. Estas señales son transmitidas por las neuronas hacia el centro de la visión y el cerebro. El pájaro que vemos es en realidad el resultado de las señales eléctricas en nuestro cerebro. Si el nervio que dirige la información fuese desconectado, el pájaro desaparecería súbitamente. De la misma forma, los sonidos del pájaro también son formados en nuestro cerebro. Si el nervio que conduce el sonido del pájaro fuese desconectado, no habría sonido. Lo que entendemos por pájaro, la forma que vemos y el sonido que oímos es tan solo la interpretación efectuada por el cerebro por medio de señales eléctricas. Otro punto a ser considerado es la sensación de distancia. Por ejemplo, la distancia entre tú y la pantalla es tan solo una sensación de espacio formada por tu cerebro. También objetos que parecen muy distantes en la visión de una persona son en realidad imágenes plasmadas en un punto del cerebro. Por ejemplo, alguien que observa las estrellas asume que están a millones de años luz de distancia, cuando en realidad las estrellas están dentro de él, son una visión en su cerebro. Mientras ves este video, crees que estás en una habitación, pero en realidad la habitación está dentro de ti. El ver tu cuerpo te hace pensar que estás dentro de él. Sin embargo, debes recordar que tu cuerpo también es una imagen creada dentro de tu cerebro. Hasta ahora hablamos de un mundo exterior, un mundo de percepciones formadas en nuestro cerebro. Esto último es lo que vemos. Sin embargo, como nunca somos capaces de alcanzar el mundo externo, ¿cómo podemos estar seguros de que ese mundo externo realmente existe? Definitivamente no podemos. La única realidad con la que nos relacionamos es el mundo de percepciones que vivimos en nuestra mente. Imaginar la materia existiendo fuera de nuestra mente es un engaño o ilusión. Las sensaciones que observamos pueden estar viniendo de una fuente artificial. Es posible ver esto con un ejemplo. Primero, vamos a suponer que podemos extraer el cerebro de nuestro cuerpo y mantenerlo vivo en una caja de vidrio. Vamos a añadir una computadora con toda clase de información que pueda ser guardada. Finalmente,
vamos a transmitir las señales eléctricas de todos los datos relacionados con la imagen, el sonido, el olor a esta computadora. Vamos a conectar la computadora a los centros de los sentidos en nuestro cerebro mediante electrodos y a enviar los datos previamente grabados. Cuando el cerebro perciba estas señales, verá y revivirá las escenas correlacionadas con estas. Desde la computadora también podemos enviar al cerebro señales eléctricas relacionadas con una imagen. Por ejemplo, podemos enviar señales sobre qué es lo que percibimos o sentimos cuando estamos sentados delante de nuestra mesa de trabajo. En este punto, el cerebro pensará que es un hombre de negocios sentado en su despacho. Este mundo imaginario continuará en tanto la estimulación siga llegando desde la computadora. Nunca nos daríamos cuenta que solo existiríamos en el cerebro. De hecho, es muy sencillo que seamos engañados al creer que percepciones sin causa material son reales. Eso es lo que ocurre en nuestros sueños. Para ti, la realidad es todo aquello que puede ser tocado con las manos y visto con los ojos. Y en los sueños también puedes tocar con tus manos y ver con tus ojos. Pero en realidad no tienes manos ni ojos y tampoco existe algo que pueda ser tocado o visto. Al comparar lo que percibes en el sueño con la realidad material, estás siendo engañado. Por ejemplo, una persona que duerme profundamente en su cama puede verse a sí mismo en un mundo totalmente diferente en su sueño. Puede verse como un piloto en un avión comercial. Incluso puede necesitar mucho esfuerzo el pilotar el aparato. En realidad, esta persona no se alejó ni un paso de su cama. En su sueño puede vivir en distintos escenarios y encontrarse con amigos, hablar con ellos, comer y beber con ellos. Solo cuando la persona despierte de su sueño se dará cuenta de que todo era percepciones. Si somos capaces de vivir en un mundo irreal durante nuestros sueños, lo mismo puede ser también cierto para el mundo en el que vivimos. Cuando despertamos de un sueño, no hay razón lógica para no pensar que entramos en un sueño más largo que denominamos como vida real. La razón por la cual consideramos nuestros sueños como fantasía y el mundo como real no es más que el producto de nuestros hábitos y concepciones. Esto sugiere que podemos ser despertados de una vida en la tierra que creemos estar viviendo en este momento, de la misma manera que somos despertados de un sueño. Con todos estos hechos físicos aparece una pregunta primordial. Si todos los eventos físicos que conocemos son percepciones, ¿qué hay del cerebro? Como el cerebro es material como nuestros brazos, piernas o cualquier otro objeto, él también debe ser una percepción como el resto de los objetos. Un ejemplo esclarecerá aún más este asunto. Vamos a imaginar que extendemos los nervios que llegan a nuestro cerebro y los colocamos fuera de nuestra cabeza donde podamos verlos con nuestros ojos. En este caso, seríamos capaces de ver nuestro cerebro y tocarlo con los dedos. De esta forma, podemos entender que no es más que una percepción formada por los sentidos de la vista y el tacto. Entonces, ¿cuál es la voluntad que ve, oye y percibe el resto de los sentidos si no es el cerebro? ¿Quién es el que ve, oye,
toca y percibe el sabor y el aroma? ¿Quién es este ser que piensa, razona y tiene sensaciones, y aún más, que dice yo soy yo? Uno de los más importantes pensadores de nuestra época, Karl Pribram, también se hace la misma pregunta. Desde los griegos, los filósofos han estado pensando en el fantasma de la máquina, el hombrecito en el interior del hombre, etc. ¿Dónde está el yo, la persona que usa el cerebro? ¿Quién es el que se da cuenta del acto de conocer? Como dijo San Francisco de Asís, lo que buscamos es aquel que ve. De hecho, el ser metafísico que usa el cerebro, que ve y siente, es el alma. Lo que llamamos mundo material es el conjunto de las percepciones vistas y sentidas por esta alma. Así como los cuerpos que poseemos y el mundo material que vemos en nuestros sueños no poseen una realidad física, el universo que ocupamos y los cuerpos que poseemos tampoco tienen una realidad material. El ser absolutamente real es el alma. La materia consiste en una multitud de percepciones vistas por el alma. Sí, incluso si comenzamos una férrea oposición afirmando que la materia es real, las leyes de la física, química y biología nos llevan al hecho de que la materia es una ilusión y a la inevitable constancia de una materia metafísica. Este es el secreto tras la materia. Este hecho es tan definitivo que alarma a algunos científicos materialistas que opinan que la materia es el ser absoluto. El escritor científico Lincoln Barnett dice en su libro El universo y el Dr. Einstein que, en concordancia con la reducción de los filósofos de toda realidad objetiva a un mundo de sombras, de percepciones, los científicos han comenzado a darse cuenta de las alarmantes limitaciones de los sentidos del hombre. Todos estos hechos nos enfrentan a una importante y significativa pregunta. Si aceptamos que las cosas que son el mundo material son en realidad formadas por percepciones transmitidas a nuestra alma, ¿cuál es la fuente de esas percepciones? Respondiendo a esta pregunta debemos considerar el hecho de que la materia no tiene apenas una existencia por sí misma por ser una percepción. De esta manera, esta percepción debe haber sido causada por algún otro poder, lo que significa que tiene que haber sido creada. Más aún, esta creación tiene que ser continua. Si no fuera una creación continua y consistente, lo que llamamos materia desaparecería y se perdería. Esto puede ser parecido a una televisión donde la imagen es mostrada en tanto la señal de la antena sea continua. Si la señal se interrumpe, la imagen en la televisión también desaparece. Entonces, ¿quién hace que nuestra alma vea la tierra, la gente, las plantas, nuestros cuerpos y todo lo demás que vemos? Es muy evidente que existe un creador superior que creó todo el universo material. Este es la suma de todas las percepciones y continúa su creación sin interrupción. Ya que este creador muestra una creación tan magnífica, seguramente tiene una mente y poder eternos. Todas las percepciones que crea dependen de su voluntad y domina todo lo que creó en cualquier momento.